¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Fíjese que hemos recibido algunos comentarios un poco en el tono científico que la gente le llaman la atención algunas cosas y como hemos sido muy explícitos en el tema de chikungunya, en el tema del dengue, la gente luego nos empieza a preguntar por otros temas. Pero me acompaña mi amigo, el biólogo Javier Apodaca, y te quiero hacer una pregunta. A ver, te voy a dar unos nombres y tú me vas a decir qué tienen en común estos personajes, aparte de ser famosos. Ok, vamos a ver. Justin Bieber, Richard Gere, Bella y Gigi Hadid, Jorge Fernández, Alec Baldwin. Todos ellos son o tienen o han tenido enfermedad de Lyme. Exactamente. Y me puse a revisar esto porque esta niña Gigi Hadid, que es una modelo de grandes vuelos internacionales, Sí. convocó una rueda de prensa para decir que se iba a retirar un año del modelaje artístico, del modelaje formal, porque tiene mal de Lyme. Y me lleva a hace algunos años, cuando me empecé a preguntar dónde estaba Avril Lavigne, que es una muchacha que era compositora, guapa, muy talentosa y que me encantaba. Y de repente empecé a ver que dejó de hacer discos, hasta que un día me topo con una entrevista que da y que dice que ella vivía en un rancho, tenía un rancho en el norte de Estados Unidos y que de repente le diagnostican, empieza a tener síntomas raros y que le complicaban ella decía, perdón, en la entrevista, que muy dolorosos y que se mareaba y le sacaban de control y que tenía también mal de Lyme. Ya. Y regresando al comentario inicial, la semana pasada un amigo mutuo me dice, oigan, he estado viendo que están ustedes bordando varios temas. Dice, ¿y por qué no profundizan más en el tema del suicidio en Yucatán? Porque oigo que tienen ahí unos temas de investigaciones científicas que están vinculados con el tema y veo que están hablando de garrapatas y de Lyme y de todo ese rollo y de acuerdo con lo que ustedes dijeron, que lo platicamos aquí hace algunos programas, la gente en Yucatán pues convive y cohabita con garrapatas en muchas partes, sobre todo en las zonas que son más ganaderas que otras. Y tú comentabas algo del tema del suicidio relacionado con la garrapata. ¿Por qué no nos explicas un poquito más del tema? A mí me daría mucho gusto que pudiéramos explicarle a la gente la certeza que hay del tema de la relación con el suicidio de la garrapata, ¿no? Ok, bueno, gracias por la invitación y a platicar de este tema tan apasionante para mí, ¿no? Sí. La enfermedad de Lyme es una enfermedad que se conoce desde hace muchos años, que es endémica en algunas regiones de la costa noroeste de los Estados Unidos y que deja al año 35,000 casos en términos generales, ¿no? Nuevos cada año. En Europa de igual forma, cerca de entre 180 y 200,000 casos al año son ocasionados por una bacteria de nombre Borrelia burgdorferi y algunas otras especies dependiendo de la región, ¿no? Ok. Pero se reconoce a Borrelia burgdorferi, digamos, como el eje central del desarrollo e infección que ocasiona la enfermedad, ¿no? La enfermedad de Lyme es una enfermedad que cursa por diversas etapas. La primera tiene como sintomatología clínica características muy semejantes a una enfermedad febril tipo gripa, donde hay dolor muscular, dolor articular, dolor atrás de los ojos, cansancio, fatiga crónica, mareo, ¿no? Y va evolucionando de tal forma que en su segunda etapa es todo lo anterior más un poco de deterioro
motriz, neuromotriz fino, ¿no? Sí. Se arrastra la lengua al hablar, de repente hay complicaciones en levantarse, en caminar. Articulaciones. ¿no? En las articulaciones. En la tercera etapa es todo lo anterior, más deterioros en términos generales del lenguaje y sobre todo de algunas lagunas mentales. Ah, ¿no? caray. Y en su etapa cuaternaria o final es una bacteria que para empezar no tiene cura, hasta el día de hoy no tiene cura específica. Y dos, ya se mete de plano con la conducta neurológica fina y de toda índole, y en casos extremos que están documentados por muchos autores alrededor del mundo, hay casos de suicidio, ¿no? Una de las principales razones por las cuales, o el interés por estudiar la presencia y la circulación de la bacteria, es que Yucatán históricamente es un estado donde la tasa de suicidios es muy alta, ¿no? Muy Con respecto elevada. de la población. Sí, muy elevada. Y lo que queremos saber es si uno de los factores de riesgo sea la infección por esta bacteria, ¿no? A ver, el factor de riesgo se logra mediante un estudio científico, una serie de muestras, o sea, tienen esa hipótesis, pero hay una demostración formal del padecimiento vinculado a la presencia de la borrelia, o de alguna manera, por ejemplo, te comento, el trigémino, por ejemplo, el dolor del trigémino, lo que es la parálisis facial y todo ese tipo de padecimientos. Yo me entero, yo tuve parálisis facial hace algunos años, y me decía el médico que la parálisis facial venía acompañada de un dolor muy intenso que, al estar el trigémino conectado directamente al cerebro, podía ser un inductivo, si no se trataba adecuadamente, al suicidio. Y le preguntaba exactamente lo mismo: ¿qué tanta certeza tiene usted de que es así? Y me dijo: no la tengo absoluta, la tenemos absoluta porque el trigémino está conectado directamente a todo el sistema nervioso del cerebro, ¿no? Entonces, los dolores llegan a ser tan intensos que el cerebro, al captarlos, dice: oye, pues, ¿sabes qué? Esto es algo de muerte, ¿no? Claro. Y te induce a cometerlo. En el caso de la borrelia y del fenómeno de la garrapata, la garrapata es la única que la inocula en humanos, la bacteria. La evidencia que tenemos al día de hoy es que las garrapatas son las que están infectadas, ¿no? La evidencia que tenemos es que las garrapatas están infectadas. Es el vector hoy. No es el vector porque la bacteria no necesita entrar no está categorizada como una enfermedad transmitida por vector, pero pero sí sabemos con certeza que las garrapatas son mayormente las que se infectan. ¿Por qué no quiero poner un adjetivo calificativo a la garrapata? Porque en teoría, si se encuentra en la sangre de cualquier vertebrado superior, la infección es susceptible en casi cualquier hematófago. Estoy hablando de arañas, piojos, vampiros, incluso arañas, ¿no? Cualquier organismo que se alimente de sangre infectada puede ser un posible vector o transmitir la bacteria, ¿no? Algo así como el de Rien en las vacas, que el murciélago, ¿no? Exacto, sí, algo así. No sabemos con certeza. Lo que sí sabemos al día de hoy es que en Yucatán hemos encontrado 90% de garrapatas que están asociadas a vacas, o sea, en hatos ganaderos, que han resultado positivas a la infección por borrelia. Eso lo sabemos. Y lo que estamos haciendo ahorita es que estamos trabajando en un protocolo para demostrar la presencia de la bacteria en pacientes humanos, que es en este momento en el periodo en el que estamos establecidos, ¿no? Necesitamos gente que cumpla con ciertas características, que cumpla con cierta sintomatología clínica para poder extraerle sangre y hacer el análisis. Tenemos la fortuna de contar con un fondo de una persona muy altruista, anónima, que va a pagar parte de los estudios que se realicen, pero en paralelo queremos la autorización de un comité de bioética para que nos autorice
un protocolo experimental para medir con cierta métrica exacta y con rigor estadístico qué es lo que está pasando en Yucatán con esa bacteria, ¿no? Oye, Javier, ¿qué cantidad de pruebas tendrías que hacer tú para que tengas la certeza certificada, válgame la expresión, de que sí es un factor este bicho y esa bacteria en el tema del suicidio? Como en casi cualquier estudio epidemiológico, entre más grande sea el tamaño de muestra, va a tener mayor confianza. Nosotros necesitamos contar mínimo con 150, 200, aunque el óptimo para poder hacer estadística de verdad fuerte y tener las evidencias contundentes y a poder asegurar serían alrededor de 400 muestras. De ¿no? 400 muestras. ¿Cuántas llevan? Al día de hoy tenemos 17 candidatas que ya las evaluamos, pero no queremos quedarnos con sola esa muestra, ¿no? Queremos seguir avanzando, hay que hacerlo y aprovechar el financiamiento que nos presenta esta persona, ¿no? Okay. Ahora, lo que es importante también es reconocer que esta etapa del estudio clínico que se está proponiendo, queremos que tenga todo el rigor científico y que esté aceptado por todos los comités de bioética para que cumplan el estándar, de tal forma que la información salida de ahí sea contundente, verídica y confiable, ¿no? El tema en sí, lo que hemos estado platicando, pues a mí sí me ha llamado la atención, porque la garrapata puede estar presente en una zona urbana, lo mismo que en una zona rural, quizá con diferente intensidad, ¿no? O diferente grado de presencia, pero garrapatas. Aquí, por ejemplo, esos pajaritos negros, los cahues, que los que conocemos coloquialmente, pues son transmisores, son portadores, ¿no? Llevan a un lado a otro y diseminan prácticamente por todos lados las garrapatas. ¿Hay alguna campaña en particular de exterminio de garrapatas? Y no sé si sea el término correcto de que matásemos por completo al tema, porque la garrapata de alguna forma u otra tiene una función en un ecosistema, ¿no? Y es un elemento que forma parte de él, que es lo que enriquece también el ecosistema. Pero por otra parte, me comentabas fuera del aire que la excreta de la garrapata es un neurotransmisor o es un neuro... No, cuando se da la infección por la bacteria busca asociarse en el cuerpo humano con otras bacterias, pero es tan inteligente y tiene mecanismos de propagación, de reacción inmediato, que se vuelve, digamos, como el jefe de una pandilla de bacterias, ¿no? Ah, caray. Y entonces pone a esas bacterias a trabajar para ella. Y entonces forman lo que se denomina un consorcio bacteriano, ¿no? Ok. Ese consorcio bacteriano está asociado en pacientes de manera clínica, que cuando ese consorcio bacteriano está circulando en sangre, el cuerpo humano reacciona y se dan eventos febriles de la nada, ¿no? Y así como llegan, así se van. Cuando se complica la cosa y en etapas tardías es cuando ese consorcio de bacterias se pega en la parte cercana al cerebro y al bulbo raquídeo. Ah, caray. Los productos metabólicos de esas bacterias, desechos de ese conjunto de bacterias, se sabe y está documentado que se parecen mucho a algunos neurotransmisores. O sea, el producto de desecho tiene el mismo peso molecular, la misma forma, diferente composición, pero al final es tanta la concentración de esos desechos que llegan a competir con los neurotransmisores que los humanos tenemos, ¿no? De tal forma que si gana un neurotransmisor, bueno, la conexión sináptica y el mensaje va a llegar de una neurona a otra. A otra, Pero si llega este neurotransmisor falso, producto bacteriano, no trae mensaje. Entonces llega a la conexión sináptica y no da mensaje, de tal forma que se hacen grandes lagunas mentales y por lo tanto se puede recibir un mensaje equivocado que nos puede llevar al suicidio. Esa es la teoría. No lo estoy diciendo yo, todo eso está documentado y perfectamente descrito alrededor del mundo, ¿no? La pregunta que me obliga a hacer eso es que si todo eso está documentado, ¿por qué nunca se le asoció en Yucatán al tema del suicidio? ¿Por qué hemos sido tan apáticos? Hemos visto
que tradicionalmente crece el número de personas que se suicidan en esta parte del país. Hemos llegado a tener los primeros lugares en suicidios en esta zona. Así es. ¿Y por qué no se ha ahondado con el tema? ¿Por qué no se ha hecho algo más? ¿Y qué tiene que ver la cultura maya también con esa aparente negligencia para hacer los estudios y todo lo que implica tener ese conocimiento que, como tú dices, ya está publicado? Lo respondemos regresando del corte, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto.